Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un viernes más, ya terminando la semana que se está pasando volando estos días. Y lo vamos a hacer de la mejor manera que nosotros como creyentes sabemos, que es compartiendo la palabra del Señor, estudiando, escudriñando las Escrituras, porque en ella hallamos la vida eterna. Y hoy lo vamos a centrar, este estudio, este pasaje, en el Evangelio de Mateo, capítulo 8 y versículo 25, que dice así: Y vinieron sus discípulos y le despertaron al Señor, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. En medio de la fuerte tempestad que se levantó en alta mar mientras Jesús y los discípulos estaban cruzando el mar de Galilea, veíamos ayer jueves cómo Jesús dormía. Y ahora nos encontramos como los discípulos fueron corriendo hacia el Señor, clamando por salvación, porque pensaban que iban a perecer. Ahora entendamos algo. Si estos discípulos fueran personas que no están acostumbradas a navegar en alta mar, como pudiera ser, por ejemplo, mi caso, bueno, yo entendería perfectamente el miedo que ellos tenían. Pero es que aquí estamos hablando que entre los discípulos del Señor habían varios pescadores profesionales. Eran personas acostumbradas a estar en alta mar, pero sin embargo, aún así estaban atemorizados. Esto es para que nos hagamos una idea de semejante tempestad que se levantó en esta ocasión. Ahora vamos a aprender varias cosas de este versículo. Normalmente, cuando la gente lee este pasaje, atacan a los discípulos de ser hombres de poca fe. Y aunque bueno, si bien es cierto que se comportaron como tal, de hecho, bueno, Jesús lo dijo así en el versículo siguiente, aún así tengo que elogiar a estos discípulos porque acudieron a Jesús en medio de su problema. Vemos, por ejemplo, como en el caso de Jonás, cuando se levantó también aquella fuerte tempestad, cuando él se subió al barco, que todos los tripulantes que iban, dice la Biblia, que comenzaron a clamar cada uno a sus propios dioses. Pero sin embargo aquí, los discípulos a quienes claman es a Jesús. Ellos buscan su fuente de ayuda en el Señor. Y esto es algo maravilloso. Cuando nosotros buscamos de Dios en los momentos malos, créeme que Dios siempre nos va a responder. La Biblia enseña hasta en 4 ocasiones diferentes que en medio de nuestras angustias, en medio de nuestras preocupaciones, podemos invocar al Señor y clamar a Él y Él nos oirá. Y no solamente dice que nos oirá, sino que, como dice el Salmo 118, versículo 5, también nos responderá. Siempre que estemos atravesando tempestades en nuestra vida, situaciones complicadas o momentos difíciles, debemos acudir al Señor en oración. Jesús es nuestro lugar de refugio. Solamente en Él vamos a poder hallar nuestra seguridad. Ninguna persona nos va a poder dar paz en medio de la tormenta, solamente Jesús. La Biblia enseña en el libro de Proverbios capítulo 18, versículo 10, que torre fuerte es el nombre del Señor y a Él correrá el justo para ser levantado. Cuando nosotros corremos hacia el Señor en medio de nuestras tormentas, en medio de nuestras angustias, Él nos oirá y nos responderá. Aunque si bien es cierto que estos discípulos carecieron de fe en este momento, también es cierto que fueron muy sabios a la hora de acudir a Jesús en medio de su problema. Ellos eran experimentados pescadores, excelentes marineros, pero aún así no confiaron ni en su conocimiento, ni en sus habilidades, ni en su experiencia, sino que buscaron su refugio en Dios. Ahora bien, quiero que aprendas algo no solamente interesante, sino a su vez sumamente importante. Ya te he explicado ayer, bueno, y también hoy, que esta tormenta era una fuerte tempestad. Ojo, porque no estamos hablando de un pequeño viento o unas pequeñas olas que se levantaron, sino que aquí estamos hablando de una enorme tempestad que puso a temblar en pánico a excelentes marineros. La Biblia nos enseña en el versículo anterior que las olas ya estaban entrando en la barca. Créeme que si Jesús no hubiese actuado de inmediato como lo hizo, era cuestión de segundos, era cuestión de minutos, que ese barco se hubiese hundido con todas las personas dentro. Pero sin embargo Jesús seguía durmiendo en medio de semejante desastre natural. Pero aquí encontramos que cuando los discípulos se acercan a Jesús en busca de ayuda, la Biblia dice que le despertaron. Párate por un momento a pensar en esto. ¿A Jesús no lo despertó el fortísimo viento que estaba haciendo temblar ese barco? ¿No le despertaron esas enormes olas que chocaban contra las paredes de la barca y ya estaba entrando agua adentro?
Lo único que consiguió despertar a Jesús fue el clamor de los discípulos. ¿Y sabes por qué? Porque lo único que mueve la mano de Dios es la oración. Y si nosotros no oramos, Dios no actúa. La Biblia dice claramente en el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 3, que cuando nosotros clamamos a Dios, Él nos responderá. La lástima no mueve la mano de Dios. Las desgracias no mueven la mano de Dios. Las tempestades que se levantan en nuestra contra tampoco mueven la mano de Dios. Ninguna circunstancia, por muy adversa que sea, por más que esa circunstancia esté en nuestra contra, no mueve la mano de Dios. Lo único que mueve la mano de Dios es nuestra oración, es nuestro clamor. Dios se despierta cuando tú te acercas a Él en oración. Cuando un hijo de Dios clama, el Padre responde de inmediato. Si estos discípulos no hubiesen clamado a Jesús, no hubiesen buscado de Él en medio de su angustia, te garantizo que Jesús hubiese seguido durmiendo plácidamente. Pero en el mismo momento que los discípulos clamaron, Jesús se despertó. Fue algo instantáneo. Este versículo dice que los discípulos se acercaron y Jesús se despertó. Así que ya sabes, ni las penurias, ni las desgracias, ni las situaciones adversas, ni las tempestades mueven la mano de Dios. Lo único que mueve la mano de Dios es el clamor de un hijo. Es la oración del justo, que como bien dice Santiago en su carta, puede mucho. Nuestra oración es poderosa. Así que preocupémonos menos y oremos más. Amén. Así que vamos a poner este devocional en práctica y vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este día, Señor. Gracias por este viernes. Gracias por esta semana que nos has dado, Dios mío. Gracias por todo lo que tú estás haciendo. Queremos buscarte en todos momentos de nuestra vida. Si estamos contentos, nos acercaremos a ti. Si estamos tristes, nos acercaremos a ti. Si estamos en angustia, nos acercaremos a ti. Siempre buscando en ti nuestro refugio. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo. Te pido en el nombre de Jesús que nos guardes, nos bendigas, que tu mano poderosa esté sobre nosotros, no solamente hoy viernes, sino todo el fin de semana, y que tú te lleves toda la gloria y toda la honra de lo que vayamos a hacer. Te bendecimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, nos vemos el lunes si así Dios nos lo permite. Yo ahora ya en un momentito me voy al aeropuerto, que me voy hacia Tenerife, que vamos a estar ahí en el campamento de jóvenes de Tenerife, del Centro Evangélico Vida Nueva, está el Pastor Anderson. Bueno, hay un buen grupo de hermanos, de creyentes, de jóvenes allí. Voy a estar, mañana regreso de nuevo para Fuerteventura, porque voy a estar aquí compartiendo Dios mediante el domingo en nuestras dos iglesias. Y bueno, va a ser un fin de semana, si Dios quiere, bastante bueno. Como te digo cada viernes, congrégate, no pongas excusas, no busques argumentos, no busques la razón por la cual no vas a ir a la iglesia. Congrégate, sal de tu comodidad, deja las excusas, deja los argumentos y vete junto a tus hermanos a adorar a Dios y a escuchar su palabra, que esto es un mandamiento de Dios. La Biblia dice que no nos dejemos de congregar. No quiero saber los motivos si no lo hace. Es clara la orden, no te dejes de congregar. Por favor, congrégate este domingo. Ve a tu iglesia, ve a una iglesia, busca de Dios, adora a Dios en comunidad, escucha su palabra en comunidad y ya me cuentas el lunes qué tal. Dios te bendiga, nos vemos el lunes si así Dios nos lo permite. Bendiciones.